Bienvenidos este martes a Euronews Hoy. Comenzamos en Irak, donde este martes continúan los violentos disturbios en la zona verde de Bagdad, donde se encuentra la sede del gobierno. El lunes, cientos de manifestantes asaltaron el Palacio Presidencial, lo que obligó a las autoridades a declarar el toque de queda en la capital. Este nuevo estallido de violencia se debe a la retirada del líder religioso Muqtada al-Sadr de la vida política. Y en Alemania, el canciller Olaf Scholz se ha reunido con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para buscar alternativas a la crisis energética. Entre esas alternativas para sustituir al gas ruso está la interconexión entre España y Europa a través de los Pirineos, con el llamado gasoducto MidCat. España cuenta con el amplio respaldo de Alemania, pero Francia se opone a la iniciativa. Algunos expertos indican que el plan B sería una interconexión energética de España con Italia, evitando pasar por Francia. En noticias sobre la guerra, desde que el presidente Volodymyr Zelensky anunciara una contraofensiva en el sur de Ucrania, se han registrado fuertes combates en los alrededores de Jersón. Y en América Latina, Colombia condena el asesinato de 2 periodistas y Brasil confirma el fallecimiento del último indígena de la comunidad Tanaru, por lo que se considera su tribu totalmente extinta. Las noticias de Europa y de otras partes del mundo después de nuestros titulares. Decenas de muertos, centenares de heridos, violencia desatada en Irak tras la decisión del clérigo chií Muqtada al-Sadr de abandonar la política. Ucrania anuncia combates intensos en la región de Jersón. Rusia dice haber hecho fracasar la contraofensiva. Europa muestra su preocupación sobre la misión del OIEA en la central nuclear de Zaporilla. Y en la región ucraniana comienzan las medidas de prevención en caso de fuga radiactiva. Luis Ignacio Lula da Silva se reúne con una delegación de la Unión Europea y promete reforzar los controles ambientales en Brasil. Condena unánime tras el asesinato a tiros de 2 periodistas en Colombia. El presidente Gustavo Petro ha condenado los hechos y ha pedido una investigación a la Fiscalía. Se deteriora la situación en Irak. El toque de queda declarado en todo el país no ha impedido que 4 misiles hayan impactado este martes en la zona verde de Bagdad, el área fortificada que alberga los edificios gubernamentales, en donde continúan los violentos disturbios entre los partidarios del clérigo chií Muqtada al-Sadr y las fuerzas de seguridad. Todo tras la decisión de al-Sadr de anunciar su retirada definitiva de toda actividad política. Una decisión que acentúa la parálisis que vive el país desde las elecciones del año pasado, que ganó el movimiento del clérigo chií, aunque sin apoyos suficientes para garantizar una estabilidad en un parlamento muy fragmentado. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, John Kirby, ha dicho que no se deberían poner en riesgo la seguridad, la estabilidad y la soberanía de Irak. Es la hora del diálogo, no de una escalada en la confrontación, ha añadido, al tiempo que ha hecho un llamamiento para que todas las partes mantengan la calma. En estos disturbios se han registrado al menos una treintena de muertos y centenares de heridos. La violencia desatada ha provocado que Irán suspenda los vuelos y cierre sus fronteras con Irak días antes de que se inicie la tradicional peregrinación a la ciudad santa chií de Kerbala. Además, Kuwait insta a sus ciudadanos a abandonar el territorio iraquí y los Países Bajos evacúan al personal de su embajada. Combates intensos alrededor de Jersón un día después de que Ucrania lanzara una contraofensiva en varios frentes en el sur del país. Los enfrentamientos se suceden en casi toda la región, han anunciado este martes fuentes de la presidencia ucraniana. Ucrania está recuperando lo que es suyo, ha dicho el presidente Volodymyr Zelensky. Recuperaremos las regiones de Kharkov, de Lugansk, de Donetsk, de Zaporilla, de Jersón, Crimea. Recuperaremos toda nuestra zona costera. Esto va a ocurrir. Estas regiones son nuestras. Declaraciones de Zelensky tras rendir homenaje a 7 soldados muertos en combate y mientras las autoridades prorrusas de Jersón dicen haber hecho fracasar la contraofensiva ucraniana.
Nadie va a liberar la región de Jersón ni la ciudad de Jersón. Nadie se está retirando de allí. Zelensky está dirigido por Occidente y cuantas más ofensivas declare, más gente querrá ir a un referéndum para unirnos a Rusia. No importa lo lamentable que pueda sonar, la realidad es que reconstruiremos Jersón y se la devolveremos a la gente que lo ha perdido todo por los ataques nazis ucranianos. Los bombardeos rusos han continuado este martes en toda la línea del frente que se extiende del norte al sur de Ucrania. Las autoridades ucranianas han denunciado 2 muertos y 24 heridos tras ataques rusos a la ciudad de Mykolaiv. Europa alerta de su preocupación sobre la misión urgente del Organismo Internacional de Energía Atómica para inspeccionar la planta nuclear ucraniana de Zaporilla, ocupada por las fuerzas rusas desde el comienzo de la invasión. Los continuos bombardeos cerca de la central nuclear y las acusaciones contradictorias entre Rusia y Ucrania sobre la responsabilidad de los ataques han despertado el miedo sobre un posible desastre nuclear. Por ello, un equipo de expertos de este organismo de la ONU viajó este lunes a Ucrania. Así lo comunicó el jefe de la organización, Rafael Grossi, a través de su cuenta de Twitter, quien también encabeza la misión. Tanto Ucrania como Rusia se han comprometido a colaborar con las labores de inspección del organismo. Insisto en que llevamos esperando durante mucho tiempo esta misión y la consideramos necesaria, dijo Dmitry Peskov, secretario de prensa del Kremlin, a los medios de comunicación. Se proporcionará seguridad a la misión del Organismo Internacional de Energía Atómica dentro de los territorios bajo control ruso, teniendo en cuenta los riesgos constantes que prevalecen en la zona debido al incesante bombardeo del territorio por parte de Ucrania. El presidente de Francia dejó claras sus inquietudes sobre el asunto durante su intervención con el primer ministro polaco. Tenemos una preocupación común con el OIEA. En primer lugar, la seguridad y la protección nuclear no deben verse comprometidas en esta guerra, por lo que esta misión es importante. Es necesario proteger esta planta y la seguridad de toda la región. En segundo lugar, la soberanía ucraniana sobre Zaporilla no debe ser discutida. En Zaporilla, las autoridades están entregando tabletas de yodo y enseñando a los residentes cómo usarlas en caso de radiación. Y es que durante este fin de semana, la agencia nuclear ucraniana Energoatom advirtió sobre el riesgo de las probabilidades de fuga. Esto es una muestra más de que el peligro de un posible accidente nuclear es cada vez más real. El canciller alemán Olaf Scholz cree que la Unión Europea necesita tanto reformas como abrirse a nuevos miembros para hacer frente a los desafíos de rivales como Rusia y China. Tras la invasión rusa de Ucrania, la Unión Europea debe avanzar hacia un sistema de toma de decisiones por mayoría en lugar de las actuales normas de unanimidad, apunta Scholz. Esto permitiría una futura ampliación de la Unión Europea a 30 o incluso a 36 miembros. Abogo por la ampliación de la Unión Europea para incluir a los estados de los Balcanes occidentales, Ucrania, Moldavia y en el futuro también a Georgia. Scholz quiere ampliar la zona Schengen para que incluya Croacia, Rumanía y Bulgaria. Además, para proteger la paz en el continente, el canciller propone construir un nuevo sistema de defensa aérea para Europa. Este sistema común de defensa aérea europea no solo sería más barato y eficaz que cuando cada Estado miembro construye su propio sistema antiaéreo, que es caro y muy complejo. También beneficiaría la seguridad de Europa y sería un excelente ejemplo de lo que queremos decir cuando hablamos de reforzar el pilar europeo de la OTAN. La unidad europea ante Rusia y China también ha sido uno de los puntos clave del discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Eslovenia. La alemana cree que el primer paso es acabar con la dependencia de los combustibles fósiles rusos y apunta que el actual diseño del mercado de la electricidad es obsoleto y debe cambiar. Se desarrolló para circunstancias completamente diferentes y para propósitos completamente diferentes. Ya no es apto para su propósito y por eso nosotros, la Comisión, estamos trabajando ahora en una intervención de emergencia y en una reforma estructural del mercado eléctrico. Mientras tanto, los ministros de Energía se reunirán de forma extraordinaria en Bruselas a finales de la próxima semana para abordar la actual crisis energética de la Unión Europea. El candidato presidencial brasileño Luis Inácio Lula da Silva se reunió el lunes con una delegación de la Unión Europea con la promesa de reforzar los controles ambientales en su país.
Lula acusó al gobierno de Bolsonaro de provocar una deforestación histórica en la Amazonía brasileña. Si volvemos a gobernar este país, nuestra relación con la Unión Europea será muy fuerte. Trabajaremos duro para lograr el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, América del Sur y la Unión Europea. La Unión Europea lleva años instando a Brasil a que ponga freno a las actividades ilegales en la selva, lo que ha llevado algunas veces a que la Unión Europea detenga inversiones en el país. Lula da Silva lidera las encuestas para las presidenciales con un 45% de intención de voto, seguido de Bolsonaro, que llega a un 32%. El Consejo de Seguridad de la ONU insta a retomar la ayuda humanitaria para el desarrollo de Afganistán, debido a la grave crisis que amenaza la vida de gran parte de la población. Según la ONU, cerca de 19 millones de personas se enfrentan a una alta inseguridad alimentaria, 6 millones están en riesgo de hambruna y se estima que 3 millones de niños están gravemente desnutridos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apuesta por una unión inquebrantable con Colombia. Así lo dejó claro Maduro tras dar la bienvenida y recibir las cartas credenciales del embajador de Colombia en Venezuela este lunes en el Palacio del Pueblo. Este es un gran paso en las relaciones diplomáticas entre ambos países, las cuales llegaron a su fin en 2019, cuando el anterior presidente de Colombia, Iván Duque, mostró su apoyo al líder opositor venezolano, Juan Guaidó. Cumbre de los países de la Comunidad Andina de Naciones en Lima, la primera con la participación de los actuales mandatarios de Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia. Para Gustavo Petro, esta ha sido su primera cita internacional como nuevo presidente colombiano. Entre las conclusiones, lograr que Chile y Venezuela vuelvan a la comunidad y conseguir la integración de Argentina. Se multiplican las manifestaciones de apoyo a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, como esta que tuvo lugar el pasado fin de semana ante su domicilio en Buenos Aires. Sus seguidores rechazan la petición de la Fiscalía de 12 años de cárcel y su inhabilitación política en un caso de corrupción. Las movilizaciones han provocado fuertes acusaciones entre el oficialismo peronista y la coalición opositora. Fallece el último miembro del pueblo indígena Tanaru en la Amazonía brasileña. Según la ONG Survival, a mediados de los años 90 las explotaciones forestales provocaron el genocidio de este pueblo indígena. Desde entonces el último Tanaru ha pasado casi 3 décadas viviendo en soledad en el Amazonas. Según la Fundación Nacional del Indio, gran parte de los grupos indígenas están amenazados por la explotación ilegal de los recursos naturales de los que dependen para sobrevivir. Condena unánime tras el asesinato de 2 periodistas en Colombia. Los reporteros Leiner Montero Ortega y Dilia Contreras murieron el domingo cuando regresaban de cubrir unas fiestas populares en las cercanías de Fundación, localidad del departamento de Magdalena en el Caribe colombiano. Fiestas durante las que se produjo un altercado en el que Montero Ortega fue amenazado. Según las primeras investigaciones, 2 individuos dispararon desde una motocicleta contra el automóvil en el que viajaban. No tuvieron compasión de mi hermano, de una familia, de una persona que era un pilar de la familia Montero, que era un ejemplo a seguir y que era alguien que en el pueblo muy reconocido. Tanto la Fundación para la Libertad de Prensa como las familias de los informadores han pedido a las autoridades que se tenga en cuenta su trabajo periodístico en la investigación. Que el gobierno haga algo, señor presidente, haga algo por esto que está sucediendo. Hoy me sucedió a mí y mañana le sucederá a otro. El presidente Gustavo Petro ha condenado los hechos. El año pasado se registraron 768 agresiones contra periodistas en Colombia, incluido un asesinato. Esta es la central hidráulica de Rialb, en Lérida, Cataluña. Las imágenes hablan por sí solas y muestran el impacto de una sequía que ha obligado a cerrar el centro. El embalse está por debajo del 6% de su capacidad y necesita imperiosamente recuperar agua. Normalmente se utilizan también para agua, con lo cual no se puede vaciar el embalse para producir electricidad habiendo necesidad de agua. No es este el único caso. En Cataluña hay otras 7 centrales que corren el riesgo de reducir o directamente parar la producción hidroeléctrica a causa de la sequía. Los expertos no recuerdan una situación similar en décadas. Tenemos que ir hasta el año 1989 para encontrar una producción tan baja como la que llevamos acumulada este año del 1 de enero al 31 de julio.
Los datos, en efecto, son demoledores. En 2021, la hidráulica suponía casi el 15% de la producción de la energía eléctrica en España, y ahora mismo esa cifra no llega siquiera al 7%. Para colmo, esta situación se ha visto a su vez agravada por el aumento del consumo derivado de las olas de calor de este verano. Las compañías eléctricas han tenido que recurrir al gas, lo que se traduce a su vez en una subida de la factura. Renovables como la eólica también han reducido su producción debido a la falta de viento, lo que confirma, como bien saben los españoles, que no se puede luchar contra los elementos. Las vacaciones a bordo de una de estas ciudades flotantes siguen siendo el sueño de muchos, mientras otros solo sueñan con hacerlos desaparecer para siempre de los mares. En la ciudad francesa de Marsella, activistas bloquearon en junio la entrada en el puerto de un descomunal crucero de 362 metros de eslora. Para los defensores del medio ambiente, estos gigantes son una aberración en el mundo actual. Michel Rossier ha instalado sensores de partículas en su casa, situada junto al puerto, para medir las emisiones. Como estamos en un acantilado, a la altura de las chimeneas, sufrimos una contaminación excepcional. En este barrio había algunas personas sanas, en buena forma, no fumadoras, que murieron de cánceres en las vías respiratorias, y cada vez es más frecuente, así que estamos muy preocupados. Las actividades marítimas son responsables del 39% de las emisiones de dióxido de nitrógeno en el área metropolitana de Marsella, solo por detrás del tráfico rodado, según Atmosud, el observatorio que vigila la calidad del aire en la región. Un navío atracado una hora en Marsella equivale a 30.000 vehículos circulando a 30 kilómetros por hora, dice su portavoz. Los operadores turísticos responden al enfado de los marselleses, destacando los beneficios económicos que suponen los cruceros para la ciudad. Los restauradores me dicen que desde que volvieron los cruceristas y las tripulaciones, el negocio ha aumentado en un 20%. Suponen realmente un impulso económico. En otras ciudades mediterráneas como Niza, Barcelona o Venecia también se han iniciado acciones contra los cruceros. Los detractores de este modelo turístico dicen que no quieren que el Mediterráneo se convierta en el basurero del mundo. El Festival de Cine de Venecia, que arranca este miércoles, acoge el estreno mundial de la última película de Abel Ferrara. Padre Pío es una historia basada en la vida del famoso sacerdote italiano, canonizado en 2002. Shia LaBeouf, protagonista de la saga Transformers, es el encargado de interpretar al santo italiano, testigo directo de una convulsa época que cambiaría la historia de este país. Se trata de una combinación de acontecimientos, cuenta Ferrara sobre la película. El inicio del fascismo, la masacre de San Giovanni Rotondo. Al mismo tiempo, el protagonista está teniendo su estigma. Este momento de su unión con Cristo es una declaración inconsciente de angustia ante el mundo que le rodea. En verdad, nadie mejor que el autor de Pasolini o El Rey de Nueva York para hacerse cargo de esta historia. El director estadounidense creció de la mano de una educación católica y ha vivido muchos años en Italia. Ferrara sabe además bien lo que significa la palabra redención. Hace 10 años me volví sobrio. Y bueno, una vez que dejamos las drogas y el alcohol, empezamos a ver la vida de una forma diferente. Ya sabes, la vida es diferente. Se trata simplemente de hacer bien nuestro papel. Padre Pío será presentada dentro de la selección paralela a la mostra, Giornate degli Autori, que sigue el modelo de la quincena de realizadores de Cannes. El Festival de Cine de Venecia concluye el próximo 10 de septiembre. 24 años después de su primera victoria en un Grand Slam, Serena Williams vuelve al Abierto de Estados Unidos, pero esta vez para dejar atrás sus días como tenista profesional en este torneo. El icono del tenis anunció que su retirada como jugadora estaba cerca en una entrevista para la revista Vogue a principios de este mes. Williams no ha confirmado que se retire al finalizar la competición y no descarta seguir jugando hasta 2023. Aún así, queda claro que esta será su despedida del escenario que la vio crecer desde que era un prodigio de 17 años.
Miles de fans acudieron al abierto solo para ver el primer partido de Serena, a la que consideran, sin ninguna duda, todo un ejemplo a seguir. Es el paquete completo. Es la niña pequeña que creció hasta convertirse en la mujer excepcional que es ahora. Es alguien a quien mi hija puede admirar y decir, si ella lo hizo, yo también puedo hacerlo. Y te damos las gracias por todo, Serena. Es una jugadora que realmente no tiene miedo de decir lo que piensa y utiliza su posición para ser una influencia positiva para las mujeres, especialmente las atletas. No importa de dónde vengas, con la actitud, la ambición y la formación correctas, todo se puede lograr. Creo que eso es lo que ella representa. Suspendido el lanzamiento de la misión de la NASA a la Luna. La misión no tripulada Artemis I, que estaba previsto iniciar este lunes, su viaje con destino a la Luna desde Cabo Cañaveral, en Florida, ha quedado interrumpida. Fallos técnicos obligaron a una cancelación hasta nueva fecha. El cohete SLS, con la cápsula Orión en su cúspide, se mantuvo en la plataforma del Centro Espacial Kennedy tras retrasarse el despegue este lunes a la hora prevista. La NASA había anunciado con anterioridad que en caso de que este lunes no despegara la misión, que supone una vuelta a la Luna al cabo de casi medio siglo, maneja como segunda y tercera fechas los días 2 y 5 de septiembre. La misión Artemis I hará un viaje de 6 semanas durante el que llegará a ubicarse a más de 450.000 kilómetros de distancia de la Tierra antes de emprender una vuelta que culminará en el Océano Pacífico. La NASA informó el sábado que las tormentas y rayos que cayeron sobre la plataforma de lanzamiento no impactaron al cohete ni a la cápsula Orión. Gracias por ver nuestro informativo. Ahora el no comment del día. Una intensa ola de calor azota la ciudad de Amán, en Jordania, y camiones cisternas han tenido que salir a la ciudad para refrescar a la población. Hasta mañana. الله يا حجي يلا على المية